Buenos días. Esta es la continuación del vídeo en el que estábamos analizando la consistencia o no del proyecto de país que está presentando la señora Yolanda Díaz para intentar movilizar la izquierda de este país. En esta ocasión, antes de nada, le voy a invitar a tomarse un vaso de agua, como siempre. Porque siempre nos viene bien para oxigenar un poco nuestras células y abordar, y cuando se habla de la política española hay que estar muy bien oxigenado, porque alejamos muchos males, una crisis de ABC, una problema de oxigenación de la sangre, mejorar la circulación de la sangre y poder entender bien lo que estamos abordando en estos planteamientos. En esta ocasión decía, vamos a tratar dos temas. El primero, vamos a ver cómo España no parte de cero cuando intentan decir la señora Yolanda Díaz que va a inventar, va a crear un nuevo país que no tenga nada que ver ni con el siglo XIX ni con el siglo XX, y va a aterrizar directamente en el siglo XXI, que ya llevamos un cuarto de siglo casi. Por lo tanto, no, el siglo XXI para la señora Yolanda ya está en marcha, sin hacer nada. Por lo tanto, la primera parte será demostrar a la señora Yolanda que España no empieza con su proyecto de país. Segundo, lo que vamos a plantear es que España entera vea que lo que estamos viendo ahora no es un proyecto político nuevo en las filas de la izquierda. Y nos vamos a centrar en 1934, cuando precisamente el Partido Socialista Obrero Español lideró un golpe de Estado, nunca mejor dicho, para poder un golpe de Estado a la propia República, Segunda República. Esto conviene decirlo. Por lo tanto, en esta segunda parte vamos a poder demostrar que la falacia que están diciendo que Franco era el peor, que actuó contra la República, uno puede entender que Franco interrumpió
el buen curso de la política republicana española, y no fue así. El propio PSOE, que lideró la proclamación de la proclamación ilegal de la Segunda República, también lideró motines, lideró un movimiento, lo voy a decir con las mismas palabras, que intentan tildar la rebelión de Franco como la única formación que había tenido algún tipo de movimiento contra la República. No, es que el PSOE también en el golpe de Estado de 1934 formó el primer movimiento organizado, y lo veremos como, contra la propia República, la Segunda República Española. Bien, primer punto. España no es un laboratorio o un ensayo de posiciones políticas. España es España desde milenios. Pero en este caso vamos a abordar España un poco más en los 2 últimos siglos, para poder entender muy bien que España no empieza, no se puede considerar que España se va a construir ahora con el PSOE o la izquierda. Bien, desde 1812, siglo XIX, primera mitad del siglo XIX, 1812, estamos en una época complicada para España. Complicada porque está saliendo de la guerra de independencia contra Napoleón. Está saliendo de las guerras napoleónicas de Napoleón Bonaparte, que intentaba anexionar los reinos de España y de Portugal. Entonces, más o menos lo podemos resumir así: desde 1808 hasta 1812 más o menos es cuando España está en esta situación complicada. Bien, cuando pasada la guerra de independencia y se establece el reinado de la monarquía, se restablece la monarquía española, conviene recordar que España es toda uno.
¿vale? 1812. España es una. Con esto digo todo. Para empezar a ubicar la responsabilidad de cada entidad política de España en la desestabilización que conocerá España a lo largo de 2 siglos. España es una frente a los invasores franceses. Después de la Guerra de la Independencia, empieza un largo recorrido en el que España unida intenta ponerse en el carril de desarrollo, de progreso. No olvidemos que estamos en los albores de en un entorno en que Francia tiene la delantera en la Revolución Francesa, defensa de las libertades. Pero España fue retrasada un poco con esta guerra napoleónica, por lo tanto no podía empezar al mismo ritmo. Pero esto explica que cuando España se restablece para poder avanzar, pues tiene su primera constitución en el año 1812 precisamente, que se promulgó y se llamó la Pepa, que abrió el camino para poder sobreponerse armoniosamente de la Guerra de la Independencia. Esta constitución se proclamó en Cádiz, y fue la primera constitución de España, toda primera constitución de España, que lo recuerde la señora Yolanda Díaz, y para más precisión, fue la tercera constitución en el mundo entero, después de Estados Unidos en 1787 y Francia en 1789, 2 años después de Estados Unidos. Y España tiene su primera constitución casi 23 años más tarde, 1812, con la Pepa. La Pepa introdujo a España en el liberalismo democrático, que se viene a decir más o menos, pues, el progreso, ¿no? El progreso. Con principios como la soberanía nacional, la separación de los poderes, el sufragio universal, aunque masculino todavía. Bien, estos principios, si empezamos a mirar ahora mismo, con el retraso y el desorden que acompañaría a España en su recorrido democrático durante 2 siglos, propiciado por la izquierda, la desestabilización, podemos ver que hoy en día, con la constitución actual, vivimos una situación de desestabilización política. Entonces, uno puede preguntarse, desde la Pepa
siglo XIX, 1812, hasta 2022, ¿cómo es posible que España esté viviendo una desestabilización política, teniendo una de las constituciones que se pensaba que era la más democrática, y en todo el mundo yo recuerdo que se ha puesto la Constitución española, yo la he conocido como ejemplar, en el sentido de que sale de la dictadura de Franco, y la Constitución se ha entendido como una herramienta democrática y moderna, ¿no? Pero, siendo esto así, ¿cómo es posible que haya hoy en día sobresaltos políticos, inestabilidad total, después de tantos siglos de intento de buscar senderos de desarrollo sostenible? Bien, ahí dejo la cuestión, la pregunta, que más de uno se tiene que preguntar. Bien, después de la PEPA, 25 años después, se aprueba durante la regencia de María Cristina de Borbón, en 1837, un texto progresista inspirado en la Constitución de 1812, la primera Constitución. Hemos dicho que era una Constitución de corte liberal, democrático. Entonces, la de 1837 fue una revisión, una reedición de la Constitución primera, la de 1812, con una especialidad, un dato concreto, que es el embrión de lo que pudiéramos entender como hoy el Senado. Allí empieza a poner los cimientos de la existencia de una Cámara Alta, embrión del actual Senado. Luego viene una constitución, la de 1845, que fue una constitución conservadora. Conservadora. Allí empieza a tener consistencia en la década moderada, llamada moderada, la primera constitución conservadora. Fue en 1845, como acababa de decir. Pero estuvo vigente durante 24 años. Y en este texto se protegió y garantizó derechos y libertades como la libertad de expresión, una constitución conservadora que defendió, ya que estamos resaltando ya lo diré, las ventajas que durante algún tiempo pudieran surgir de un lado a otro de la sociedad española. Lo mismo que los de la izquierda reivindican
el sufragio femenino en 1931, bien antes la derecha puede reivindicar la introducción en la Constitución de 1845 de los derechos y libertades, como la libertad de expresión, las habeas corpus, es decir, inviolabilidad del domicilio, por ejemplo, pero eliminó instituciones de tradición progresista como el juicio por jurado. Bien, cada constitución tiene su peculiaridad. Luego viene la constitución, la otra constitución liberal. Después de la constitución conservadora que acabamos de ver de 1845, vuelve una constitución de corte ideal liberal, 1869. Se llama así y es fruto de la revolución gloriosa que se habían llamado, ¿vale? Y esta constitución es la que posibilitó los grandes movimientos del republicanismo que conocemos ahora. Se desató una amplia y avanzada declaración de derechos individuales y libertades colectivas, con el reconocimiento por primera vez de los derechos de reunión y de asociación. Y las libertades como la religiosa, la de enseñanza o la de imprenta. Cuidado, aquí estamos hablando de una constitución de corte progresista. Y me llama poderosamente la atención que en esta constitución de 1869, los progresistas, los liberales, habían consagrado dentro de su constitución las libertades religiosas. La libertad religiosa, la libertad de enseñanza y la libertad de imprenta. Esto es muy importante para poder entender el desmadre que produjo la declaración de la Segunda República. Por eso decimos siempre que no fue nada democrático. Miren aquí una constitución de 1869 que había declarado las libertades religiosas, de la enseñanza y de la imprenta, fue absolutamente boicoteado pues años más tarde, en 1931, con la Declaración de la República, que se dice democrático y de corte de izquierda progresista. Con todo lo que hemos visto con quema de iglesias y todo esto, pues va en contra de una constitución anterior a los progresistas de hacía, pues, 40 años más atrás, 43 años, 42 o más. Bien, después de la Constitución progresista de 1869, hay
vamos a precisar una cosa antes de hablar de la otra constitución que sigue. Es que durante esta constitución de corte liberal se produce el acoso brutal de contra la reina Isabel II de España, ¿vale? Los liberales se reúnen en Bélgica, en la ciudad de Ostende, con la intención de conspirar contra el reinado de Isabel II. Y así fue. Primera intención. Segunda intención de la conspiración de Ostende era preparar el camino para proclamar la primera república en España. Las dos cosas se llevaron a cabo porque la reina Isabel II, acosada, se fue fuera del país, exiliada en Francia, y allí murió. Primer dato. Expulsan a la reina hacia Francia y allí muere. Y se proclama la primera república. Consecuencia, pues nada, un desastre. Se termina en una guerra entre cantones. Los progresistas y liberales proponen un sistema de gestión del país basado en el federalismo, un federalismo que los españoles no habían entendido y los pueblos entendieron que cada cantón es independiente, etc. Y se convirtió aquello en una lucha entre cantones, sobre todo en Andalucía. Bien, esto es la consecuencia de la expulsión de la reina. Pero la institución de la reina, de la monarquía, en esta misma constitución progresista, se reconoce en los artículos, ya lo diré, se reconoce los he querido parar un poco más en esta Constitución de 1869 para poder indicar que en 1869 no hay, a pesar de que los progresistas o liberales elaboraron la Constitución, consignaron en varios artículos legalizaron, instituyeron oficialmente la monarquía española. No es que no existiese, sino que plasmaron dentro de esta constitución progresista lo que estamos viendo hoy, que si republicanismo o no republicanismo, o monarquía o no monarquía, esto no existía en el siglo XIX, 1869. Por ejemplo, el artículo 67 habla de la inviolabilidad del rey.
Y lo hicieron los progresistas, la izquierda. Hablaron de inviolabilidad del rey. Es decir, que reconocían la autoridad del rey, la institución de la Casa Real, reconocían implícitamente la institución monárquica. En el artículo 58, por ejemplo, se establecía que el Congreso, la Cámara, debía recibir el juramento, al rey, al sucesor inmediato de la corona y a la regencia, en su caso, o sea, recibir el juramento a las leyes y a la Constitución. Hay muchos artículos que reconocen la institución monárquica. El artículo 33 establece la forma de gobierno de la nación española es la monarquía. Esto está clarísimo. Por lo tanto, también se reconocía la separación de poderes en el sentido de que aunque el rey era el jefe del ejecutivo, por lo tanto, ejercía su reino a través del gobierno de ministros, de sus ministros. Pero el ejecutivo era potestad del rey. Bien, había el Consejo del Poder Judicial, la justicia era potestad de los tribunales, y finalmente en el artículo 39 el Congreso el artículo 34 era la potestad para el Congreso de hacer leyes del reino. Bien, todo esto para decir que la cuestión del republicanismo no estaba planteada en 1869 en la Constitución. La monarquía, sí. La monarquía española, sí. Bien, pero renglón seguido, para ver si ustedes reconocen, progresistas, si ustedes reconocen en su Constitución la institución monárquica, ¿cómo es que acosan a la reina hasta tal punto que se tiene que exiliar en Francia? Dan uno de cal y otra de arena. Y así está la izquierda desde siglos respecto de las instituciones españolas. Bien. Llegado a este punto, voy a saltar el paréntesis del nombramiento de Amadeo I como rey de España, cuando ya se fue Isabel II al exilio, pues como la Constitución reconocía
la institución monárquica, pues casi se compra un rey fuera del país. Amadeo I era italiano. Entonces lo nombraron rey de España. Y otra de cal. La otra de arena es que a Amadeo I casi lo matan. Sufrió un atentado y aquello, dice, pues, si me habéis llamado para venir a matarme, pues mira, yo me voy y os dejo con vuestro problema. Y dimitió y se volvió a Italia. Bien, esta es la izquierda. 1876. Es la Constitución, la Carta Magna de la Restauración. Es decir, la Carta Magna que restaura la monarquía que los liberales o progresistas habían expulsado de España. El pueblo español vuelve a recuperar el reinado a través del hijo de Isabel II, Alfonso XII. Fue esta constitución la más duradera de la historia de España antes de 1931. Duró casi 47 años de vigencia hasta el golpe de Estado de Primo de Rivera en 1923. Es un texto que tuvo 89 artículos y fiel a la tradición conservadora, fue una constitución conservadora. Retomó la soberanía del rey con las cortes y la confesionalidad católica de España. Bien, después esta fue la última constitución antes de el golpe de Estado republicano de la Segunda República, ¿vale? Esto fue un golpe de Estado. Lo mismo que se hizo una conspiración en Ostende antes de proclamar la Primera República, en este caso se hace otra conspiración bien sonada en San Sebastián, Donosti. Se hace la conspiración con objeto de destronar a Alfonso XIII. Para destronar a Alfonso XIII y proclamar la Segunda República, lo que se llevó a cabo el 9 de diciembre de 1931. Se reconoció por primera vez el voto de la mujer, como hemos indicado. Tenía 125 artículos, esta constitución de la Segunda República. Y se denominó, la Constitución dijo que era una república democrática de trabajadores de toda la clase. Bien, solamente el título
nos indica lo que iba a pasar después. Es decir, la república es república para un sector de la población, los trabajadores de toda la clase, trabajadores. Si no, no tiene cabida en la república. Lo estamos viendo, lo estamos viendo hasta hoy en día. Solo tiene consideración el que los inventores de la república consideren que son ciudadanos. Bien, la democracia, el regionalismo y la economía social fueron principios, que no realidades, fueron principios. Si algo tienen los de la izquierda es la labia. Te hablan de democracia, pero al final lo que hacen es una dictadura, despotismo. Te hablan de regionalismo. Lo que hacen después es cantonalismo. Te hablan de economía social. Lo que se hace después es quitar los derechos, economía social basada en el intervencionismo del Estado en la vida social. Todo lo contrario en lo que realmente debería ser una democracia. Y se creó un tribunal de garantías constitucionales. Ya sabemos lo que significa crear. El Tribunal de Garantías Constitucionales se crea para defender las ideas y la Segunda República. Bien. El Estado no tiene religión oficial. Bien, ojo. Aquí está la guinda que yo le pongo a la Segunda República a partir de su propia Constitución. Dicen, el Estado no tiene religión oficial. Esto no quiere decir que el Estado es laico. Esto no quiere decir. Es decir, si usted dice que el Estado es laico, es decir, pues el Estado no tiene por qué albergar ninguna religión. Casi, eso no quiere decir, si el Estado no tiene religión oficial, no quiere decir que el Estado es ateo. Por ejemplo, no quiere decir que la República puede hacer lo que le da la gana con las religiones que hay dentro del territorio, ¿vale? Esto no es así. Y además, hay otros derechos que asisten a las instituciones religiosas que se tienen que respetar por la propia Constitución republicana. Por ejemplo, el derecho a impartir enseñanza, crear enseñanza, el derecho a la vida, el derecho a tener propiedades, el derecho a la propiedad privada. Bueno, toda esa serie de derechos, el republicanismo lo había violado una y otra vez con esta constitución que se quiere decir que era la más democrática posible. Bien, hasta ahí llegamos
a la Constitución de 1978. No hubo ninguna otra constitución. Y ahí se intercala la de 78, ya hablaremos de ella cuando hablemos de la segunda parte de mi intervención, que es la guerra provocada por el PSOE en la Segunda República. Bueno, señores, recapitulando, podemos decir que desde 1812 hasta 1978, España ha tenido en total 7 constituciones. 7 constituciones. Y estamos hablando de 2 siglos por medio. Por lo tanto, a la señora Yolanda Díaz le aconsejo que revise un poco la historia, porque para tener la juventud que tiene, le aconsejo que respete un poco más la historia de España antes de borrarla, y que no podrá borrar nadie. Tarde o temprano se dice que no hay nada escondido bajo el sol. Todo lo que vio el sol sale a la luz. Por muy que se intente borrar las atrocidades, las imbecilidades que ha cometido la izquierda a lo largo de los siglos, estamos hablando de una historia que en el año que nace la supuesta líder del nuevo proyecto político, me refiero a la excelentísima señora vicepresidenta del gobierno de coalición, Yolanda Díaz, el día cuando nace él, España tiene 159 años de historia constitucional. Vamos a dejar los años milenarios. Basta que nos coloquemos en lo más próximo a nosotros, cuando habíamos tenido la primera constitución del país. Cuando nace la señora Díaz, España tiene 159 años de historia constitucional. Esto no lo puede borrar una joven de tan pocos años. No, es demasiado atrevido. Demasiado atrevido, porque di un ejemplo. El otro día, en el siglo XIX, hubo una época en que los cabildos, los ayuntamientos,
los alcaldes, administraban la justicia. Luego, el propio siglo XIX cambió y dejó que la justicia, para los profesionales de la justicia, y los alcaldes para la gestión administrativa de sus municipios. Esto sigue siendo vigente hasta ahora, 159 años después. Cuando dice la señora Yolanda que va a crear un nuevo país, ¡hey! ¡Aplaudir! ¿Qué va a hacer con los ayuntamientos? ¿Qué va a hacer con los ayuntamientos? Porque ya tenemos costumbre, se crean tribunales a dedo, prescindiendo de los profesionales del derecho, y ponen milicias, crean tribunales populares, incluso tribunales que deciden, que tienen en sus manos pendiendo la vida de los ciudadanos, que pueden decidir condenarle a muerte sin tener ni siquiera formación de derecho. Esto es lo que van a hacer con la Tercera República. Por eso, nosotros consideramos que este proyecto no ilusiona. Precisamente por eso no han querido que la gente sepa de la historia de la izquierda en España. No interesa. Precisamente, prefiero engañar a los ignorantes de la historia, ocultándoles la realidad, ocultándoles las aberraciones, ocultándoles los asesinatos, las violaciones que hubo en la Segunda República a través de consignas públicas de los responsables, como hemos dicho en en otros videos, consignas para ir a cometer delitos. Todo esto no puede ilusionar a una persona mínimamente entendida en la historia de la izquierda en el país. Por lo tanto, en el segundo video vamos a abordar la segunda parte del golpe de Estado, que lo que estamos viviendo ahora en España es la réplica exactamente igual de las aberraciones que cometió la izquierda, principalmente el PSOE, en la vida política española a lo largo de los últimos 2 siglos. Es mi opinión. Nos veremos en el segundo video para la segunda parte de esta intervención. Como digo, es mi opinión. Ustedes pueden seguirme en esta intervención y considerar válidas mis opiniones o no. Es libre, pero les aseguro que esta es mi opinión, es mía. Buenas tardes.